gente de YouTube están con un nuevo video para el canal. Esto más o menos es un tutorial cómo hacer pizza. Y esta vez le voy a traer la mía, cómo me quedó. Espérenme. A ver. Así me quedó a mí. Yo creo que así es como pizza. A él le puse como queso cualquiera que quieran, pero que se redita, y jamón. Espérenme. Voy a dejar esto acá. Los ingredientes que necesitamos es tortillina. Una tortillina de el que sea, en la que ustedes quieran. La mía es de esta. De eso. Queso. Cualquier queso menos el queso de hebra. Jamón, si le quiere poner otro ingrediente como chorizo, lo que quieran. Y salsa de tomate cualquiera, que sea de monte, cualquiera, pero que sea salsa de tomate. Y lo que van a proceder a hacer es tirar la salsa de tomate en todo aquí. Así. Espérame que estoy grabando con una sola mano. A ver, ¿dónde está la cuchara? Con una cuchara. Esta es la que te voy a usar para hacer mi otra pizza. La regamos el tomate. En todo lo regamos. Todo. Y ya que lo hayamos regado, ya que lo regamos, vamos a proceder a darle el queso. Es que como me gustó hacer esto, me gusta, perdón, estaba grabando el otro lado, perdón. Aquí importa que no dé por acá, porque de todas maneras, aquí, en esta zona de aquí, se va a regar un montón el queso, que no le recomiendo. Y así me quedó en la mano. Me pongo esto aquí así, para aquí, y lo pongo así. ¿Así o no? Ahí está el queso. Primero, el jamón. Quitamos eso y ponemos el jamón. ¿Dónde está el cuchillito? Espérenme, gente, ahorita. Ahorita, gente, espérenme. Un cuchillo para eso. Espérame, gente, que no me sale. Este jamón, ¿no? Y lo vamos a ir cortando cachitos. Aquí se le puede poner cualquier ingrediente que quieran. Y va a ser cómo hacer pizza en 5 minutos. Ok, se nota más. Así le vamos el pepperoni, lo vamos cortando. Digo, esto, el jamón. El pepperoni también se le... No, se me cayó. Perdónenme, gente. Y partimos el queso que acá lo estoy poniendo para que todo se pase.
no me estoy copiando de nadie, ¿eh? Es que hice la prueba. Hice la prueba como... A ver, voy a checar cómo me sale. Pues... Le ponemos esto donde quiero. Vamos acá. ¡Oh! ¿Cuántas veces se me va a caer el celular, gente? Y como yo lo estoy cortando hacia la tontera porque no creo que me canso de eso. Y voy a poner aquí una canción, si puedo. Esa no es, esa es de la tele. Después procedemos. Espérenme, ahorita voy a checar yo. Espérenme. Gente, ahorita es que estaba pidiendo ayuda a mi hermano para que me grabe. Para que me grabe por arriba. Así o no. ¿Qué? Vamos a subir la estufa. A base, juego más o menos bajo. Y le ponemos la olla como 2 minutos más. Hay que pedir ayuda a mi hermano. Y nos vamos a poner como en 2 minutos que está haciendo comida. Así debe estar el juego. Bajo. Vamos a esperar que se hagan. Y para checar usan un capito cualquiera. Lo suban y así se va a ir poniendo. Acá voy a esperar. Aquí voy a recortar el video hasta que se haga. Me estoy comiendo el jamón. Y de una vez voy a hacer a los saludos que me han apoyado en mi canal. El primero va a ser para Clever. El segundo es para Culebra 127, para Tiniebla, para Chihuahua, para Cero, un amigo mío, para Toti. No creo que Toti flota, es el amigo de Toti. Y vamos a checar si ya está. Así se va a ir retirando el queso, mire. Acá está mi perrito que... mi amigo que... Culebra 127. Acá lo ve, mira. Manchas. Y acá está mi otro perrito, Odi. Mi bebé. Odi. Ahí está, mira. Ahí está mi perrito. Ahí se está parando. Ahí está. Y ahí está el otro. ¿Ven? Bebé. Ven. Aquí no me chupan porque tengo la mano. Y vamos a checar si ya está. ¿Ves? Se anda derritiendo el queso. Eso me está quedando a mí porque le puse muy poco queso. Así mire. Que le puse muy poco queso. A ver, prendo. Vamos a esperar que se... Aquí, con todo el regazón que tengo. Acá está mi casa. Rapiditamente va a ser un recorrido. Este es el baño. Todo. Acá está esto. Baño. Es que no quiero que salga mi cara por el espejo.
Ahí está mi pizza. Esta es la que acabo de hacer. El momento calla. Ay, sí, se me quedó acá. Ya, así me quedó a mí. Pero ustedes le pueden poner más queso, menos queso. Le apagamos. Espérenme, el plato. Y lo vamos a poner. Bien. Espérenme. Te hace un regazón. No, vida cruel. Es que se me estaba cayendo ese plato ahí. Y ahorita lo sacamos. Y queda tostadita por abajo, miren. Lo ponemos ahí. Y ese es todo el tutorial, gente. Ojalá que les haya gustado. Comenten y suscríbanse a mi canal. Mi Facebook es, si me quieren buscar es, si quieren, no lo obligo, es Luis Sánchez. A ver, aparece yo con un casco. Y ellos son. Y hasta mañana. ¡Pum!